Hola a todos, que Dios les bendiga. Les saluda a Steven Morales Sarmiento, miembro de la Iglesia de Cristo. En este momento vamos a continuar con la serie de lecciones con base al tema cómo llegar a ser un buen intérprete de la Biblia. En estos momentos vamos a continuar y vamos a estar en lo que es la lección número 8. ¿Qué es lo que vamos a estar desarrollando en esta lección? Vamos a estar desarrollando en primer lugar que un buen intérprete debe considerar a fondo la lógica y también que un buen intérprete debe respetar la vista del texto. Estos temas son muy importantes. Vamos a iniciar en estos momentos con lo que es el primer punto. Cuando nosotros hablamos de lo que es la lógica, hay algo muy importante que debemos tomar en cuenta. Y aquí tiene que ver con que, si bien es cierto, la lógica es el uso correcto del razonamiento. En cada una de las áreas de nuestra vida debemos utilizar la lógica. Es necesario y siempre vamos a intentar concluir de la mejor manera. Cuando nosotros vamos a la Biblia, nosotros debemos intentar lo mismo, tener la conclusión correcta. Cuando nosotros vamos a la Biblia y leemos, por ejemplo, Isaías 1:18, este texto dice de la siguiente manera: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Otras traducciones, como la Biblia de las Américas, dice: venid pues ahora y razonemos. Aquí dice: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren como el carmesí, vendrán a ser blancos. Dice: si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebelde, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Aquí nosotros podemos ver cómo este texto nos expresa algo muy importante. Dios es lógico. Vamos a ver que es así. Y aquí se invita a las personas a razonar. Aquí se le está diciendo a cierto grupo en específico, en su contexto, a que razonen. Y todos hoy nosotros lo podemos hacer. Nosotros tenemos la habilidad de poder razonar de lo que es correcto y lo que no. Nosotros no somos robots. Dios nos dio la habilidad de poder hacerlo. Nos dio la habilidad de poder entender y poder comprender qué es correcto o no. Porque Dios desea que nosotros busquemos siempre hacer lo correcto. Ahora, ¿por qué es importante considerar la lógica? Dios es lógico y no quiere que nos confundamos. Dios no va a querer eso. Nosotros recordamos al principio de estas lecciones en la introducción cómo nosotros podemos comprender qué es correcto y no cuando vamos a la Biblia, cómo nosotros probamos a todo espíritu si son de Dios cuando vamos a la Biblia. Primera de Juan 4:1. Podemos hacerlo. Podemos ver qué es y qué no. Y Dios no nos va a confundir. Leyendo podemos entender. Recordamos en la carta a los Efesios, allá se nos daba esta información también. Ahora, Dios deja en cada pasaje una sola conclusión. Nosotros debemos entender esto. Cuando nosotros vamos a un pasaje de la Biblia y nosotros vamos a interpretar ese pasaje, siempre va a haber una conclusión. No vamos a poder intentar pretender que a la hora de interpretar un texto, yo puedo tener una interpretación y otra persona tiene una interpretación diferente y las dos interpretaciones son verdaderas. No es así. Hay dos opciones en este caso.
o una interpretación es verdadera o la mía o la de aquella persona, o los dos estamos totalmente equivocados en la conclusión que llegamos. Pero la Biblia no se va a equivocar y la Biblia va a tener una interpretación. Así que en cada pasaje que nosotros lleguemos y lo tomemos y lo analicemos, siempre va a haber una conclusión. Siempre va a tener una sola interpretación. Debemos saber que Dios presenta la verdad de manera absoluta y es ahí donde nosotros no podemos llegar y contradecir eso, porque esto es muy claro a la luz de la Biblia. Dios es lógico. Nosotros podemos ver esto en muchos textos y que Dios nos los hace saber. Hay dos textos que nos presentan la palabra lógicos y lo hemos mencionado allá en Romanos 12:1, donde el apóstol Pablo dice: os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Aquí la manera en que nosotros debemos andar y servir en cada uno de los aspectos de nuestra vida deben ser lógicos, debe ser razonado, debe ser pensado conforme a la voluntad de Dios. Su palabra lo es. Cuando el apóstol Pedro escribe en la primera carta, en el capítulo 2, versículo 2, donde dice: desead como niños recién nacidos la leche pura de la palabra, sin adulterar, por la cual nosotros sabemos que podemos ser salvos. Allá en este texto nos dice algo muy importante en las primeras palabras, y déjenme leerlo para ver lo que nos dice totalmente estos pasajes. En la primera carta, en el capítulo 2, dice: desead como niños recién nacidos. Dice: la leche espiritual no adulterada. Otras versiones dicen: la leche pura de la palabra, no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Y aquí en estas palabras, la leche espiritual, no adulterada, y en otras, la leche pura de la palabra. Esta palabra es lógicos. La palabra de Dios es lógica. Nosotros podemos verlo así. La palabra de Dios es lógica porque Dios es lógico. Nosotros también debemos serlo porque Dios quiere que nosotros lo seamos. Así que es muy importante tomar en cuenta esto. Probablemente nuestra imaginación en muchas ocasiones de nuestra vida vayan a llegar a creer muchas cosas, a tener muchos pensamientos, pero pueden ser errados. Pero cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y en muchos de los aspectos de nuestra vida, hay una sola conclusión: o es A o es B. Vamos a aprender esto. En la Biblia no hay puntos medios, no hay conclusiones a medias. No hay: bueno, la verdad que tiene razón, pero no tiene razón. Bueno, es verdad, pero también no es verdad. No, es A o es B. No van a haber puntos medios en la palabra de Dios. Hay una sola conclusión y Dios desea que así lo entendamos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nosotros aprendamos su verdad. Y como lo vemos aquí, la verdad es absoluta y así es como debe ser considerado por todos. Como dice el texto allá en lo que es el libro de los Salmos, Salmos 119, 160, la suma de tu palabra es verdad y eterno, dice el texto, es todo juicio de tu justicia. Todas las palabras de Dios, todo lo que tenemos de Dios, toda su voluntad, toda la revelación que tenemos hoy, que es en un compendio de 66 libros, son verdad. Esa es la verdad y es la palabra de Dios y es absoluta. Así que toda persona que vaya a llegar a la Biblia debe saber que hay una sola conclusión en cada punto que hablemos de ella y no podemos contradecirla. ¿Es importante esto? Ahora,
Probablemente cuando utilicemos la Biblia y haya una aplicación, exista diferentes maneras de aplicar el pasaje. Eso sí, siempre debe ir relacionado con la explicación del contexto, pero solamente va a haber una sola interpretación. Es error pretender que la Biblia tiene interpretaciones y que una persona llegue y hable con otra y diga, bueno, yo creo esto es lo que yo creo porque es lo que encontré, pero la otra persona cree algo diferente y dice, esto fue lo que yo encontré e interpreté, y se sentaron a hacer el análisis del texto y uno tenía la razón, porque la Biblia aclara que esa interpretación que uno de ellos dio fue correcta, pero el otro nada más dice, bueno, yo me voy a quedar con la interpretación que yo hice, pero esa interpretación es incorrecta, no debe quedar allí, debe cambiarlo, porque debemos sujetarnos a la palabra de Dios. Es importante tener un pensamiento crítico, es importante razonar y tener la humildad también para reconocer cuando nos equivocamos. Nosotros somos seres humanos y probablemente en muchas ocasiones vamos a cometer un error y debamos reivindicar y analizar de nuevo lo que estamos haciendo. Es necesario y es de mucho cuidado. Una interpretación es importante porque es el primer trabajo de cualquier hombre que desea ser predicador y cualquier persona que desea tener la humildad de acercarse y querer enseñarle a otro. Debe saber interpretar la Biblia. La Biblia no es un juego. Estamos hablando de la palabra de Dios. Es un libro sagrado, es un libro importante y el cuidado debe estar siempre allí para toda persona. Antes de que una palabra salga de nuestra boca, debemos tener cuidado con eso y debemos de razonar correctamente con base a la palabra de Dios. Y como mencionamos ahorita un poco acerca de la aplicación que demos de la Biblia debe ir enteramente ligada con el contenido del pasaje. Esto nunca puede quedar por fuera, porque es parte de razonar correctamente y llevar a las personas a una conclusión buena. También, si hablamos aquí de que Dios es lógico, ya entendimos que su palabra es lógica y la verdad de la palabra es absoluta. Podemos leer en estos momentos lo que es Juan capítulo 8, Juan capítulo 8, versículos 31 al 32, un texto muy hermoso y conocido por nosotros, que dice de la siguiente manera. Juan 8, 31 al 32 dice así: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Ellos habían creído en él. Dice, si vosotros permaneciereis en mi palabra, ellos creyeron en la palabra de Jesús. Ahora, si vosotros permaneciereis en mi palabra, dice el texto, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Aquí es una verdad absoluta y que nadie en la faz de la tierra puede contradecir esto. Si alguien obedece a la palabra, si cree en las palabras de Jesús y permanece en esas palabras, es un verdadero discípulo de Jesús. Sigue a él y va a conocer completamente la verdad y va a ser libre. Pero si una persona no permanece en la palabra de Jesús, no es verdaderamente su discípulo, no conoce la verdad realmente porque no la está practicando y no se mantiene libre, sino que continúa o
cayó en el pecado. Así que esto es de mucho cuidado. Si vemos este texto y analizamos, va a tener una conclusión y es una verdad que debe ser tomada por todos. Así que esto es muy necesario. Hay muchos principios que en la vida se nos han compartido y quiero hacer mención de ellos en este momento. Si nosotros vamos a algunos principios de la lógica y que a lo largo de la historia se han compartido, podemos ver estos que ahorita encontramos en pantalla. Hay algunas leyes del pensamiento, la ley de la identidad, la ley del medio excluido y la ley de la contradicción, o muchas veces de la no contradicción, o sea, en la Biblia no hay ninguna contradicción. Vamos a ver a qué nos referimos con esto. Aquí estos principios en el libro que comparte Thomas B. Warren cita a esta persona que encontramos acá y nos da varios detalles que son muy importantes. Cuando se habla de la ley de la racionalidad, es que las conclusiones deben ser tomadas de la evidencia. Estas palabras me recuerdan a una persona que una vez dijo, primero pienso y luego existo. René Descartes. En su método cartesiano, René Descartes hizo 4 reglas que son muy valiosas comentarlas, pero la primera tiene que ver con la evidencia y es la que quiero comentar con base a este punto. Nunca vamos a llegar a una conclusión si algo es verdadero o falso sin antes haber considerado por completo la evidencia. Esto es importante. Nunca, pero nunca vamos a llegar a una conclusión sin antes tomar toda la evidencia. Ahora, esto se presentó para algo. Es un pensamiento lógico y utilicémoslo ahora para la Biblia. Si hablamos, esto es una ley de la racionalidad. Una conclusión debe ser sacada de la evidencia. Así que cuando vamos a la Biblia y vamos a tomar un tema y vamos a concluir, vamos a enseñarlo, vamos a compartir algo a las personas con una verdad, como lo que es o lo que enseña la Biblia. Pero antes de creer y decir que eso es verdad y eso es lo que enseña la Biblia, vamos a considerar todas las evidencias posibles de lo que la Escritura nos comparte para llegar a esa conclusión. Así que eso es muy importante. Una persona que no quiera ser racional va a rechazar por completo los roles apropiados de la evidencia. La razón y la conclusión es importante. Dios es un ser racional y el que rechaza la racionalidad le está rechazando a él. Dios es lógico y Dios desea que nosotros lo seamos. Y como vimos en el texto de Isaías 1:18, aquellas personas se les está invitando a razonar. Hoy nosotros también, cada pasaje de la Biblia necesita que lo razonemos. Es necesario tomar en cuenta esto. Ahora, vamos a hablar de estas leyes del pensamiento. ¿Qué es la ley de la identidad? Bueno, la ley de la identidad es muy importante que la conozcamos. Esta ley tiene que ver con que para cosas en que si se tiene identidad, esta identidad que la tiene, pues cuando se hace una conclusión de ella y es verdadera, esta identidad de lo que se llegó a la conclusión debe serlo para todos. Es importante esto. Cuando nosotros vamos a la Biblia y llegamos a una conclusión de cómo es la santidad, estas características o todo lo que tiene que ver con la santidad, si llegamos a la conclusión de todo lo que es y se toma de ello,
va a ser verdad para todos. Debe serlo. Si hablamos de la adoración, también. Si hablamos de una doctrina, también. Esto es importante. Es verdad y esa verdad va a ser verdad para todos. Si es algo que es falso, debe ser falso para todos. Si es algo bueno, va a ser bueno para todos. Si es algo malo, va a ser malo para todos. Así que esto es importante que lo tomemos en cuenta. La Biblia, nosotros vamos a encontrar en ella varias advertencias que a lo largo de la historia se han dado. Y vamos a encontrar en el texto, en el Antiguo Testamento, una advertencia que aunque lo encontremos en el Antiguo Testamento, vamos a ver que esto es un principio general y que debe ser con mucho cuidado por todos. Allá en el libro de Isaías, en el capítulo 5, en el versículo 20 al 25, dice lo siguiente. Dice, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo malo, perdón, y a lo bueno malo, porque hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, que ponen lo amargo por dulce y lo dulce por amargo. Dice el texto, hay de los sabios en sus propios ojos y de los que son prudentes delante de sí mismos. Escúchese, hay de los que son valientes para beber vino y hombres fuertes para mezclar bebida, los que justifican al impío mediante cohecho y al justo quitan su derecho. Por tanto, como la lengua del fuego consume el rastrojo y la llama devora la paja, así será su raíz como podredumbre y su flor se desvanecerá como polvo, porque desecharon, dice el texto, la ley de Jehová de los ejércitos y abominaron la palabra del Santo de Israel. Así que aquí se nos está hablando algo del texto. Veamos el 25. Por esta causa se encendió el furor de Jehová contra su pueblo y extendió contra él su mano y le hirió y se estremecieron los montes y sus cadáveres fueron arrojados en medio de las calles. Con todo esto, no ha cesado su furor, sino que todavía su mano está extendida. Esto en su contexto sabemos que tenía que ver con errores que se dieron en aquel momento de la historia y estas palabras están allí. Pero esto es un principio general porque hay algo que Dios, nosotros sabemos que no va a cambiar, es su santidad, es su pureza, es su justicia, es su verdad. Y aquí se da algo que es muy importante. Hay de lo que a lo bueno le dicen malo y a lo malo le dicen bueno. Aquí este texto nos dice algo fuerte, pero algo maravilloso. La verdad es verdad y la mentira es mentira. Es algo que es así. Todo aquello que tenga una identidad y si tiene esa identidad, la tiene para todos. Todos deben respetarla. Cuando hablamos de la Biblia, si llegamos a una conclusión y es verdadera, esa conclusión verdadera debe serlo para todos. Si es falsa, debe serlo para todos. Y es así. Solamente va a haber una conclusión. Qué importante es cuando mencionamos esto. Cuando hablamos de esta otra ley del pensamiento, la ley del medio excluido. Esto tiene que ver que para cosas en que cierta cosa tiene una propiedad, la tiene o no la tiene. Cuando hablamos de proposiciones, es que esa proposición es verdadera o no es verdadera. Como lo hablamos ahorita, es bueno o es malo, es A o es B. No tiene puntos medios. Así que esto es algo que no lo podemos tomar en consideración cuando alguien nos dice que sí y no. Ay, bueno, sí y no. No,
nuestro hablar debe ser uno solo, o es sí o es no. Y es claro cuando encontramos textos allá como en Mateo, que vuestro hablar sea sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, del mal procede. Así que nosotros vamos a hablar con seriedad y nosotros vamos a tomar siempre una sola conclusión, porque no hay puntos medios. Si nosotros vamos a un texto como para decir que hay un solo Dios, que hay un solo Dios y sabemos que esto es verdadero. Pero llega una persona y se acerca a nosotros y nos dice, no, no hay un solo Dios, hay más dioses, hay más dioses. Bueno, vamos a ver cuál es la conclusión que nos va a dar la Biblia. Y de acuerdo a la evidencia que ello nos dé, que la Biblia nos dé, vamos a ver si lo que usted dice es verdadero o falso, si lo que yo digo es verdadero o falso. Sabemos que la Biblia nos muestra que hay un solo Dios y que es verdadero. Lo llevaríamos a varios textos. Si vamos como por ejemplo al libro de Deuteronomio, al quinto libro del Pentateuco, nosotros ahí vamos a encontrar que este texto nos dice lo siguiente. Deuteronomio 6:4. Dice así el texto de Deuteronomio. Deuteronomio 6:4 dice así. Oye Israel, conocido como el Shema, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Vemos aquí esta palabra que entendemos que Gad habla de unidad. Sabemos que hay un solo Dios, claro, y este Dios que nosotros conocemos como el Dios vivo y verdadero, Dios nuestro, sabemos que este Dios que es la divinidad está compuesto por tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y hay total unidad en ellos. Hay total unidad y comparten la misma esencia y naturaleza. Esto lo sabemos. Hay un solo Dios y no podemos decir, no, son tres dioses. No, es un solo Dios. Es un solo Dios, tres personas, una misma esencia y naturaleza. Podemos ir a otros textos. Si vamos, por ejemplo, aquí a Isaías y nos llevamos a Isaías 43, vamos a encontrar ahí un dato importante. Isaías 43, versículos 10 y 11. Podemos llevar a la persona a este texto. Dice, vosotros sois mis testigos, dice Jehová. O sea, sepamos a quién está hablando. Dice el texto, y mi siervo que yo escogí para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Dice el texto, antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Yo Jehová, y fuera de mí no hay quien salve. Vemos este texto maravilloso. Hay un solo Dios. ¿Qué más podemos encontrar? Otro texto más como evidencia para poder llegar a una conclusión. Dice Isaías 44, 6 al 8. Así dice Jehová, Rey de Israel, dice el texto, y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Vemos qué texto más maravilloso lo que nos comparte. Entonces, solamente utilizando estos tres textos, porque tenemos un montón de pasajes para probar esto. Si la persona dice, no hay más, bueno, aquí tengo tres textos que nos muestran que hay un solo Dios, que no hay Dios creado antes ni después de él, que solo existe un Dios. Y es el que nosotros creemos y adoramos, el Dios vivo y verdadero, y que la Biblia muestra con claridad. Esa sería una conclusión. Bueno, la verdad es que sí, pero también hay otros. No, son falsos.
Solamente hay un Dios y esa es la conclusión que la Biblia nos da. Y esa es la conclusión verdadera. Ahora, si hablamos de la ley de la contradicción o de no contradicción, esto quiere decir que para cosas nada puede tener y no tener una característica al mismo tiempo. O sea, esto quiere decir que también para proposiciones nada puede ser falso y verdadero al mismo tiempo. No pueden ser las dos cosas al mismo tiempo. No puede llegar uno a una conclusión de algo y decir que así lo sea. Así que esto es de mucho cuidado. Si nosotros leemos el texto de Primera de Juan, capítulo 4, Primera de Juan, capítulo 4, versículo 1, ahí nosotros encontramos una gran información que el apóstol Juan comparte. Aquí en este texto dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus, si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Vemos que aquí dice probad, pero aquí debemos saber algo. O el texto aquí nos dice una verdad clara, y nosotros debemos saber que cuando se hablaba de estos profetas o maestros, debemos considerar esto. O son verdaderos profetas o son falsos profetas. Esto es así y debe ser claro. Aquí nosotros debemos hablar las cosas como son en la Biblia. Y aquí el escritor menciona esto importante. La persona viene con ciertas cosas que son verdad. No, él es bueno, tiene ciertos errores. No, o es falso o es verdadero. Y aquí el escritor nos manda a probar si lo que estas personas enseñan son verdaderas o no. Hoy en día nosotros probamos si lo que la persona enseña es verdadero o no. ¿Cómo lo probamos? Con la palabra de Dios. Y si lo que la palabra de Dios enseña, sabemos que es verdad, y lo que esta persona enseña tiene partes que no son verdad, aquí hay un error. Y hay algo que una vez escuché. Dice que una mentira a medias es, perdón, una verdad a medias es una mentira completa. Esto es totalmente cierto. Una verdad a medias es una mentira completa. Que una persona venga con una verdad a medias, pero esté intentando meter el error, eso es algo que sucede muchas veces. De hecho, eso se conoce como falacia. Así que es de mucho cuidado. Estas leyes del pensamiento deben ser importantes. Nada puede tener y no tener una característica al mismo tiempo. No, es falso o es verdadero. Esto es importante. Ahora, existen otros principios, existen otros que son muy importantes tomar en cuenta, pero estos no deben ser olvidados por todos nosotros cuando vamos a analizar la Biblia. Vamos a ver estos principios que nos comparten en este libro. Existen estos que están aquí. Se puede probar que una proposición es falsa cuando contradice un enunciado explícito en la Biblia. Vamos a ver que esto es muy necesario. Por ejemplo, si nosotros vamos a la Biblia, Hechos 2:38, este texto nos muestra que el apóstol Pedro dice, entonces Pedro les dijo, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros para el perdón de pecados, en el nombre de Jesucristo, para el perdón de pecados. Dice la primera parte. Ahora, uno puede probar una proposición es falsa cuando contradice un enunciado explícito en la Biblia. Si una persona llega y está hablando con uno y le dice,
El bautismo es solamente un símbolo de obediencia y no es para el perdón de pecados. Bueno, vamos a ir a la Biblia. Si la Biblia dice explícitamente que el bautismo es para el perdón de pecados, su conclusión es falsa. Bueno, vamos a Hechos 2:38. ¿Cuál es el propósito del bautismo? Para el perdón de pecados. Entonces, esa conclusión que aquella persona dijo es falsa porque la Biblia explícitamente nos muestra que el bautismo es para el perdón de pecados. Ahora, vemos este segundo ejemplo. Uno puede probar que una proposición es falsa donde implica una falsa doctrina. La pregunta está si utilizamos Hechos 2:38. ¿Implica una falsa doctrina si la conclusión de aquella persona, esa proposición, indica que el bautismo no es para el perdón de pecados? Claro que sí, porque entonces las personas no verían como requisito bíblico, como parte del plan de salvación, el bautismo. El bautismo es parte del plan de salvación. El bautismo es parte y es necesario para el perdón de pecados. Sin el bautismo, hoy ninguna persona puede llegar y decir que es salvo. Hoy nadie puede decir eso. Así que si una persona dice eso, va a contradecir no solamente un enunciado explícito de la Biblia, sino que va a implicar una falsa doctrina. Esto lo debemos considerar para muchos ejemplos. Yo estoy poniendo uno, pero podemos ver muchos ejemplos utilizando estos principios, que es muy importante y necesario. Si hablamos como por ejemplo de que uno puede probar que una proposición es falsa, que implica o envuelve una contradicción lógica, podemos ir con esta misma línea de pensamiento. Vamos a ver que una persona diga que el bautismo no es necesario porque no es por el bautismo que una persona es salva. Bueno, vamos a ver si esto que esta persona dice tiene una contradicción lógica, si esto contradice la Biblia. Si nosotros vamos como por ejemplo a la primera carta de Pedro, ahí nosotros vamos a encontrar un detalle que es muy interesante. Dice la primera carta de Pedro en el capítulo 3, versículo 21. Dice, el bautismo que corresponde a esta hora nos salva. Dice que nos salva. Si el texto está diciendo ahí demasiado claro que el bautismo nos salva y alguien dice que no, no solamente lo que esta persona ya está diciendo va a cometer un error de contradecir un enunciado explícito en la Biblia, no solamente va a implicar una falsa doctrina, sino va a envolver una contradicción lógica. Por supuesto que se cae en el error al decir que el bautismo no salva. ¿Por qué razón? Porque la Biblia dice con toda claridad que el bautismo es para el perdón de pecados y el bautismo nos salva. Por supuesto, el bautismo es para perdón de pecados y nos salva. Es necesario y es parte del plan de salvación. ¿Qué podemos hablar también? Cuando alguien dice algo, nosotros podemos notar otros puntos, como este. Se puede probar que una proposición es falsa, probando que contradice algo que la Biblia implica. Es importante esto. Llevémoslo a la misma línea del bautismo. Si alguien dice, bueno, pero el bautismo no es necesario que haya mucha agua, con solo rociarle agua.
¿Será que se necesita poquita agua? Bueno, probemos que eso es falso, si contradice algo que la Biblia implique. Vamos a ir a la Biblia y nos vamos a llevar a la persona al libro de los Hechos. Vamos a ir a Hechos capítulo 8, por ejemplo, un hermoso y maravilloso texto y un evento donde hay una gran predicación aquí. Hechos capítulo 8, versículo 38 y 39. Dice así la palabra de Dios. Y mandó parar el carro, y descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Dice el 39. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Aquí hay dos palabras que quiero que tomemos en cuenta. Dice, y descendieron ambos al agua. Número 1. Número 2. Dice, subieron del agua. Aquí Dios nos implica algo y nosotros podemos inferir que este texto nos demuestra a nosotros la importancia de el agua y que había suficiente agua y que era necesario el agua para que aquella persona fuera bautizado. Si hablamos de la etimología de la palabra bautismo, sabemos que es sumergir bajo agua. Entonces, si una persona dice que no debe haber mucha agua y que solo con rociar es suficiente, esa conclusión es totalmente falsa porque contradice algo que la Biblia implica. Es importante tomar esto para lo que es la interpretación de la Biblia. Claro que sí, razonemos correctamente, recordemos estos principios, recordemos los que hablamos en unos momentos acerca de las leyes del pensamiento. Recordemos estos principios. Podemos ver estos hablamos. La ley del medio excluido, lo hablamos. Cualquier proposición establecida con precisión va a ser siempre verdadera o falsa. La ley del medio excluido. Debemos recordar que ninguna proposición puede ser falsa y verdadera al mismo tiempo. Esto lo vamos a tomar en cuenta siempre cuando estudiemos la palabra de Dios. Gracias a Dios porque ha permitido que hermanos nos compartan buena información y que nos sirven para la hora de estudiar la Biblia con seriedad. Ahora, vamos a pasar a este siguiente punto. Un buen intérprete debe respetar la vista del contexto. Si ya entendimos la primera lección, va a ser fácil que podamos llegar y entender esta otra lección. Cuando hablamos de este punto, vamos a considerar algunos aspectos importantes. Cuando hablamos de qué es la vista del contexto, es todo el contenido del pasaje bajo consideración. Vamos a considerarlo todo en general. Es que vamos a considerar todas las palabras que el texto comparte. Es que vamos a ver todo el texto antes de llegar a una conclusión. Y vamos a ver ejemplos para ello. Vamos a ver ejemplos que son muy importantes, pero nosotros debemos saber esto. Siempre que vamos a la Biblia, vamos a ver todo el contenido del pasaje. No vamos a dejar ninguna palabra por fuera. Todas las palabras son importantes, por eso están allí. Es necesario, porque nuestra conclusión puede ser verdadera o puede ser falsa. Puede ser que digamos lo correcto o puede ser que no estemos diciendo lo correcto. Así que va a ser muy importante. Veamos ejemplos. Si nosotros vamos al Salmo 14, verso 1, si nosotros vemos este texto, dice una persona, diría una persona si solo toma una parte. No hay Dios.
no hay Dios. Y la persona puede decirle a uno, usted está diciéndome que hay Dios, pero aquí el texto me dice que no hay Dios. Vea, yo leo Salmo 14:1 y él dice no hay Dios. Bueno, si nosotros decimos, sí es cierto, caeríamos en el error de esa persona. Y es lo que no debemos hacer, porque debemos considerar todo el texto, todo el verso. ¿Qué dice el verso? Dice en su contexto que el necio dice, no hay Dios. Son palabras de un necio y nosotros no debemos caer en la necedad. Ahora, si nosotros vimos este ejemplo, podemos considerar otros. Veamos este otro. Si nosotros vamos a lo que es 1 Corintios 15:32, ahí vamos a ver que dice, comamos y bebamos. Si una persona llega y le dice estas palabras y toma solo estas frases del texto y llega y dice, yo voy a comer y beber y disfrutar porque mañana uno va a morir. Y él toma este texto y llega a esta conclusión, lo que está haciendo es sacar el texto de su contexto y lo que el escritor, en este caso el apóstol Pablo, siendo inspirado por el Espíritu Santo, quiso decir. Totalmente incorrecto. Siempre recuerden que las preguntas son importantes. ¿Está hablando Pablo que es eso lo que debemos hacer en esta vida? No. Todo el texto está hablando de la resurrección. Así que no vamos a tener una conclusión considerando unas palabras del texto sin antes saber todo lo que está hablando y qué es lo que él está queriendo decir con estas palabras. Así que él no está queriendo decir que esto es lo que se debe hacer, porque no ese es el fin. Ahora, podemos ver otro ejemplo. Si nosotros leemos, por ejemplo, Marcos, si vamos a Marcos, vamos a ir a Marcos en estos momentos y vamos a leer unos versículos de allí. Un versículo. Dice Marcos 3:21. Marcos 3:21. Este texto nos da varias palabras. Dice el texto, cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Esto es considerar todo el contexto. Pero si una persona viene y le dice, está fuera de sí, y dice, yo no creo en Jesús porque Jesús está loco. Sí, vea, Marcos dice en Marcos 3:21 que él está fuera de sí. Él estaba loco. Qué cuidado con esta conclusión, porque no es eso lo que está diciendo el texto. El texto está diciendo que los amigos decían que él estaba fuera de sí, pero no que realmente él lo estaba. Así que esto es importante. ¿Por qué razón? Por el versículo 22. Dice que los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Por esta causa, pero no estaba Jesús loco. Esto es importante. Pensemos en estos tres pasajes. Pensemos nosotros si debemos tener o no cuidado en la vista del contexto. Imagínese si alguien llega y dice esto, si no hay Dios, si entonces se va a comer y beber porque no hay resurrección, si Jesús está loco, imagínense en qué error más grande. Pongamos estos textos y sometámoslos a la interpretación y vamos a ver que esta conclusión es falsa. Jesús no estaba loco, claro que no. Nosotros sabemos esto. Claro que hay resurrección y claro que hay Dios. Y hay un solo Dios verdadero. Esto es importante. Así que es
obstante, y valga la redundancia, siempre tomar en cuenta todo el pasaje, porque muchas personas pueden llegar y decirle esto, y si nosotros no consideramos cada uno de los versículos, no consideramos su contexto, podemos caer en el error. Otro ejemplo, y este es muy conocido. Hemos escuchado este texto que es maravilloso. Claro que sí lo es porque es palabra de Dios, pero ha sido utilizado de forma incorrecta. Filipenses 4:13, ese texto dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si una persona agarra estas palabras y dice, todo lo puedo en Cristo, puede volar como Superman. La persona dice, todo lo puedo en Cristo, puede robar, puede mentir, va a hacer un examen, no estudió, no se preparó, no sabe nada y dice, yo lo voy a pasar, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Será eso cierto? Absolutamente no. ¿Por qué razón? Porque eso no es lo que el texto está hablando. El texto está hablando de las circunstancias y el apóstol Pablo dice que él todo lo podía en Cristo porque él encontraba en él la fortaleza para saber estar en cualquier circunstancia. Él podía vivir en lo que era la pobreza, en la escasez, podía vivir en la necesidad, podía estar bien en esta circunstancia o estando abastecido, estando con todo lo necesario, porque él dependía de Cristo y en él encontraba la fortaleza. La aplicación de nosotros es igual. Podemos estar bien en Cristo y todo lo podemos estar bien en cualquier circunstancia de nuestra vida, adversa o no, porque dependemos de Cristo y Él es nuestra fortaleza y Él dependemos para cualquiera de nuestras necesidades. Él nos va a dar siempre lo necesario, pero no se puede utilizar este texto para decir todo lo puedo en Cristo que me fortalece y creer que voy a pasar un examen sin estudiar, que voy a volar como Superman, que puedo robar, que puedo mentir, porque no es lo que el texto dice. Es importante esto. Ellos, en su contexto, sabían lo que el apóstol Pablo estaba queriendo decir. Allá en Filipos, ellos ayudaban a Pablo, le proveían a él. Así que la fortaleza es que él puede vivir en cualquier circunstancia que se le presentaba. Él podía vivir en cualquier circunstancia en Cristo, porque él encontraba la fortaleza en él. Otro ejemplo es el siguiente. Un texto que ha sido muy mal utilizado es Mateo 18:20. Nosotros vemos que este texto allí, o vamos a ir al texto, si es este, Mateo, dice este texto, vamos a leer. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Vuelvo a leerlo. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Muchas personas toman esto para congregarse, pero el contexto no está hablando de esto. Personas dicen, bueno, no nos vamos a reunir en la congregación. Aquí estamos tres, donde están tres congregados en mi nombre, ahí está él. Bueno, eso es una contradicción a algo. Primero, que se está tomando un error en no congregarse en un solo lugar como iglesia. La iglesia no son tres personas que se apartan de aquella congregación local, es toda. Número dos, se esté respetando lo que el texto está hablando.
Aquí no está hablando de congregarse en sí para adorar a Dios y servirle a Él. No, el texto está hablando de cómo se debe resolver y poner de acuerdo para solucionar una falta y cómo se debe perdonar. Aquí el texto nosotros estamos viendo un caso donde se presenta una secuencia de que si un hermano peca contra ti y etc. Y repréndele, si no lo escucha, ve con testigos y no llévalo a la iglesia. Aquí el texto está hablando de esto, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, o sea, para solucionar este problema, es la manera correcta. Y hay textos que nos comparten esto porque es lo que Dios quiere que así sea y nos pueden ayudar a entender esto, como lo que es en la segunda carta a los Corintios, donde vamos al capítulo 13, donde dice: por boca de 2 o 3 testigos se decidirá todo asunto. Así que se refiere a estos temas de buscar y resolver una situación, una falta, y cómo solucionarlo y con testigos para llegar a una buena conclusión y perdonar, si fuese el caso. Así que no se puede utilizar de esa manera y es importante cuando se agarre un texto, se lea todo su contexto. Si tomamos Mateo 18:20 y lo sacamos de allí y lo leemos, vamos a decir, vea, el texto dice donde están 2 o 3 congregados en mi nombre. ¿Eso es lo que viene hablando el texto realmente? ¿Consideró usted toda la vista del contexto? Se debe respetar la vista del contexto. Estamos siendo irrespetuosos con la palabra de Dios si no lo hacemos así. Por lo tanto, todas las veces que vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a querer llegar a una conclusión, vamos a leer bien todo el contexto, porque cuando no lo hacemos, vamos a caer en muchos errores. Dios no desea que eso pase, pero nosotros no somos robots y debemos buscar razonar correctamente, ser lógicos y ser humildes para buscar siempre hacer lo mejor en cuanto a la interpretación de la palabra de Dios. Deseamos entonces nosotros ser buenos intérpretes. Deseamos nosotros siempre hacer un buen trabajo. Bueno, vamos a considerar siempre a fondo la lógica y vamos a respetar la vista del pasaje, del texto, de su contexto, para poder siempre hacer lo correcto y honrar a Dios y dar una buena explicación siempre a las personas que estén a nuestro alrededor y que Dios permita que compartamos su palabra. Esta es la lección número 8. Espero que sea de provecho para todos ustedes. Que Dios les bendiga.